En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. Conocido como el cortapega genético, la tecnología CRISPR es una especie de tijera que juega con el ADN de las plantas. En el agroreportaje de esta semana explicamos en qué consiste esta técnica tan útil para el sector agrario y sus controversias con la Unión Europea. Europa prohíbe la producción de alimentos sanos. La técnica CRISPR es la revolución genética. La tecnología CRISPR que consigue plantas más resistentes o frutos más productivos se utiliza cada vez más. De momento, la Unión Europea la equipara a los transgénicos, haciendo casi imposible su plantación. El investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en la Universidad Politécnica de Valencia, que es Antonio Granell, es uno de los descubridores de las bases genéticas. Él explica en qué consiste esta técnica. La técnica CRISPR es una técnica que se utiliza en biología y que permite modificar la secuencia genética del organismo, que es de donde está la información que hace posible ese organismo, de forma dirigida. Podemos ir a una parte del código genético y hacer un pequeño cambio, y ese pequeño cambio puede tener consecuencias, por ejemplo, en el caso de las plantas, en que la planta crezca más alta, o saque más hojas, o haga frutos más grandes, o los frutos maduren antes, o que la planta sea resistente a alguna enfermedad, por ejemplo. Elena Sáenz, directora de ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, habla de atajo de la mejora vegetal. La escuchamos. Consisten en utilizar herramientas para hacer selección de determinados genes de interés e incorporarlas en una variedad para conseguir resultados más rápidos en la mejora vegetal. Traduciéndolo es como hacer un cortapega en la cadena de genes, siempre utilizando especies de la misma variedad, es decir, estamos introduciendo ADN de la propia especie, no estamos utilizando ADN de otras especies, como es el caso de los transgénicos, y en definitiva sería, nosotros lo resumimos como un atajo de la mejora vegetal, ¿no? En lugar de estar haciendo cruces selección y viendo qué plantas se obtienen y a partir de ahí utilizar esas plantas que incorporan esas propiedades que a nosotros nos gustan, pues es identificar directamente esos genes e incorporarlos directamente en la variedad que vamos a conseguir, ¿no? Y es que esta técnica acelera mucho los resultados de cara al abastecimiento de materias. También producir más de la manera más sostenible en el menor tiempo posible. Creemos que es una herramienta que, como digo, acelera muchísimo los resultados de obtención de variedades, que con los retos que tenemos ahora de conseguir producir más con menos, siendo más sostenibles y sobre todo de cara a evitar esos posibles desabastecimientos que pueda haber de materias primas derivados por conflictos o por cambio climático, pues creemos que es una herramienta para conseguir, como decimos, alcanzar los objetivos de producir más de la forma más sostenible en el menor tiempo posible. ¿A qué va dirigida? Pues según explica Granell, la mejora genética va dirigida a que se fortalezcan sus características. La mejora genética ha ido de forma muy efectiva a mejorar, digamos, la resistencia de las plantas a las enfermedades o a la mayor productividad. Entonces, al no controlar, digamos, las otras características de la planta, como en este caso el sabor las consecuencias han sido la pérdida del sabor, pero no de forma deliberada, sino, digamos, por falta de conocimiento sobre las bases genéticas, ¿vale? Cuando uno intenta introducir, por ejemplo, un carácter como es la resistencia a enfermedades, se realiza cruces entre las variedades buenas de buen sabor y una serie de materiales que tienen la resistencia, y en esos cruces, si no
tiene un control sobre las características de buen sabor, lo normal es que las pierdas, las características. ¿En qué podría beneficiar esta técnica a la agricultura almeriense? Pues según nos comentan, por ejemplo, en reforzar la resistencia a las altas temperaturas o que las plantas necesiten menos agua para sobrevivir. Si sabemos cuál es el gen que es responsable de esa sensibilidad a las altas temperaturas, mediante CRISPR podemos introducir modificaciones concretas y específicamente en el gen que confiere tolerancia a las altas temperaturas y tenemos tomates resistentes a las altas temperaturas. Pero sí que podemos obtener variedades que sean más tolerantes a la escasez de agua, que sean más eficientes en el uso del agua, que sean más eficientes en el uso del nitrógeno, con lo cual haga falta menos nitrógeno, y podemos dirigir, digamos, la mejora con esta tecnología de CRISPR a introducir pequeños cambios en el genoma del tomate que permitan aumentar su eficiencia en el uso del agua y la eficiencia en el uso del nitrógeno. La duda que podría suscitar es que si con esta técnica ya podríamos dar carpetazo a los fitosanitarios o al control biológico. Escuchamos la respuesta del investigador. Mediante esta técnica se pueden conseguir plantas más tolerantes a insectos, ¿vale? Es una de las posibilidades de utilización de la técnica y de patógenos, pero eso, digamos, eso no está reñido con el poder utilizar lucha integrada, ¿vale? Y por supuesto podemos reducir la utilización de pesticidas, ¿vale? Si las plantas son tolerantes a los patógenos, a los hongos o a los insectos vectores de alguna de las enfermedades. Pero creo yo que prescindir de ellos va a ser difícil, pero en fin, es una herramienta más de las que pueden disponer los agricultores a la hora de tener plantas más tolerantes y más resistentes. Y es que no se está haciendo nada especial, según Sáenz, nada que la naturaleza pudiera hacer por sí sola. Bueno, pues simplemente que estén tranquilos, que es una técnica totalmente segura, porque lo que se obtiene por edición genética no es algo distinto a lo que pudiera haberse obtenido en la naturaleza haciendo un proceso normal de selección. Por tanto, no estamos haciendo nada especial con esas plantas, simplemente acelerando. Es una cuestión estadística, aceleramos los procesos, pero nada que la naturaleza por sí no hubiera podido hacer por sí misma. Los científicos españoles piden a Europa que permita el uso del cortapega genético en los cultivos. Actualmente la tecnología CRISPR está en el mismo saco que los polémicos transgénicos, pero los investigadores defienden que se basa en un proceso basado en mecanismos naturales. Antonio Granell defiende que esta técnica no es transgénica. La técnica CRISPR, primero, en sí no es transgénica. De hecho, lo que hace es simplemente introducir cambios en el genoma de la planta, es decir, no introduce un gen nuevo en el genoma de la planta. La planta editada puede ser una planta que tiene la información genética de la planta de tomate, por ejemplo, simplemente que de los 3.000 millones de letras que tiene la información genética de un tomate, de los 1.000 millones de letras que tiene la información genética de un tomate, hemos eliminado una o dos letras, ¿vale? Eso parece insignificante, pero eso hecho en un sitio concreto puede tener consecuencias de, por ejemplo, que la planta produzca frutos más grandes, ¿vale? O la planta sea más productiva. Evidentemente, al quitar una letra del código de la planta, eso no hace la planta transgénica. Es la misma planta, simplemente que con dos letras. Ese cambio, de hecho, podría aparecer de forma espontánea en la planta, y de hecho ocurren cambios y mutaciones espontáneamente en los genomas de las plantas a lo largo de su ciclo vital o de generación a generación. Errores en el proceso de copia del código genético de una célula a otra durante el momento de la división o de la obtención de una nueva planta, ¿vale? Las plantas editadas en sí no son plantas genéticas, no son plantas transgénicas, ¿vale? Pues para ser transgénico tienes que tener un gen de otro organismo. También critica la decisión de la Unión Europea. El legislador europeo
Europeo, cuando se le preguntó si las plantas editadas eran organismos modificados genéticamente, dijo que sí, y en Europa la legislación que se desarrolló en su momento, hace ya más de 20 años, de organismos modificados genéticamente, se generó esa legislación para los organismos transgénicos, que incorporaban genes de otros organismos, porque entonces no se podía aún modificar dirigidamente el genoma de la planta como podemos ahora con la tecnología CRISPR. Y el valor y la importancia, la relevancia de la tecnología CRISPR es que permite modificar el genoma sin introducir elementos en el genoma de esa planta de fuera, ¿vale? Simplemente es manteniendo, digamos, fundamentalmente el genoma de la planta. En la misma línea, la directora de ANOVE también se muestra absolutamente a favor de esta técnica. Absolutamente, es que la necesitamos y además hay una cuestión, es que es una técnica que es totalmente indetectable. Quiere decir, no se puede a través de ningún método científico ver que una variedad ha incorporado ese tipo de técnicas. Por tanto, podemos evitar la regulación comunitaria, lo que quiere es evitar su producción en la Unión Europea, pero eso no impide que puedan entrar por nuestras fronteras productos obtenidos con esta tecnología, compitiendo así con las producciones españolas y europeas. Entonces, estamos fomentando una competitividad que no es sana, ¿no? Dice que la Unión Europea debe tomar una decisión rápida porque nos vamos a quedar atrás. Que lo que necesitamos es que la Unión Europea tome una decisión rápida porque es una carrera en la que no nos podemos quedar atrás. El resto de los países no se van a quedar atrás y por lo tanto, pues bueno, que si la Unión Europea se marca unos objetivos muy restrictivos con el tema de la granja a la mesa, el Pacto Verde, no podemos prescindir de estas herramientas que son básicas para alcanzar esos objetivos. Asimismo, Granell declara que es la tecnología más patente y evolucionada. Bueno, yo creo que esta tecnología es la tecnología más avanzada y más potente que disponemos los mejoradores de plantas, que creo que es fundamental disponer de ella y poderla utilizar para estar en la frontera y poder competir bien con los otros países. Es por otra parte la que está basada en el conocimiento, pero solamente si sabes qué gen es importante para obtener una característica deseada en una variedad, puedes aplicar la tecnología, y cuando la aplicas es la tecnología que menos afecta al resto del genoma, al resto de las características de la planta, ¿no? Y que desde el punto de vista, digamos, objetivo, yo creo que es la tecnología más potente que disponemos y que no podemos en Europa quedarnos atrás, y ni los investigadores y toda la cadena, digamos, de producción de frutas y hortalizas de nuestro país, que es muy importante, no podemos dejarla fuera, digamos, de este avance, ¿no? La Unión Europea prohíbe una producción de alimentos sanos dentro de su territorio, pero fomenta el consumo de la misma realizada en países terceros. Lo prohibido en Europa es el negocio de alguien de Europa. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.